Bueno, pues vamos a comenzar esta reflexión sobre la tibieza, como el Padre René me lo ha pedido, en este día de la misericordia, aquí en Lobos, provincia de Buenos Aires, en Argentina. Así se dice, es provincia de Buenos Aires, sí. Y vamos a pedirle al Señor su palabra, para que en esta palabra comencemos esta reflexión. Voy a leerles del Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, desde el versículo 1. San Juan 17, 1. La oración de Jesús. Así habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos. Y ellos las han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti y han creído que tú me has enviado. Por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y digo estas cosas en el mundo, para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Palabra de Dios. Yo pienso que nosotros debemos siempre profundizar mucho más en todo este legado que nos ha dejado Dios en la palabra. Sobre todo cuando leemos esta oración de Jesús, nos damos cuenta de quiénes somos, nos damos cuenta de que no es un accidente que Dios nos haya escogido y que nos haya entregado a Jesús, que se está hablando de una realidad espiritual que se vive en el mundo, y el mundo, la iglesia misma,
lo presenta como un enemigo del hombre. Y sabemos que aquí se hace muy claro en la oración de Jesús de que el mundo es un enemigo nuestro. Por eso Jesús dice, ellos no son del mundo, pero quiero no que los retires del mundo, o sea, que los dejes vivir su vida que les corresponde vivir, pero sí te pido que los protejas del maligno. Ahí coloca la batalla espiritual nuestra con el maligno mientras estamos en el mundo. Estas cosas deben estar muy claras en nosotros, porque si no están claras en nosotros, el efecto que causa nuestra religión es la tibieza. Ese es el efecto. ¿Por qué razón? Porque si no hay conocimiento de la trascendencia espiritual de nuestra vida, tampoco hay el fuego del Espíritu Santo que nos esté purificando y santificando a medida que vamos caminando este destierro hacia la casa del Padre. Y ahí se produce la tibieza, que es una religiosidad sin amor. De ahí viene la tibieza. Esto es muy importante, para poderlos ver bien. Es muy importante que nosotros lo tengamos claro, que la tibieza es un producto de una religiosidad que no tiene amor. Lo que yo decía ahora en la reflexión, la corta introducción de mi experiencia con el Señor, decía, el hombre tiene que concientizarse de con quién está luchando, contra qué, que no es entre nosotros la pelea. Ustedes ven toda esta gente que nos rodea, que anda con el espíritu del mal y que incluso representan en su lenguaje corporal y en su forma de portarse, de comportarse, parecen demonios, ¿no? Todos estos movimientos que hay ahora, cuando usted los ve desfilar, usted puede ver con toda facilidad el espíritu que los lleva, las expresiones que tienen, sus rostros, su violencia, su odio, todo eso no es humano, eso viene del abismo y es la batalla en que estamos, pero no contra esos que están endemoniados, sino contra el demonio que se los tomó. Esa es la lucha nuestra. Por eso es tan importante separar el pecado del pecador. La tibieza es tan peligrosa que nos puede producir un daño tan grande que nos quita la visión del sentido eterno de la vida. La tibieza nos hace personas terrenales, religiosas. No podría haber algo más difícil que eso. Ese es el fariseo del Evangelio. Eran personas que estaban enamorados del poder, de la vanidad, de la fama. Ellos desfilaban como pavos reales entre el templo, conocían perfectamente la ley, pero no tenían amor. Crucificaron a su propio Mesías. Y Jesús los amaba, por eso los exhortaba tan duro, porque eran sus judíos. Sin embargo, hoy vemos nosotros que ese fariseísmo ha viajado entre la iglesia y lo vemos con claridad todavía muy vivo entre nosotros. Es muy fácil reconocer al fariseo de hoy. Y de esto lo que tenemos que cuidarnos, porque con esto no estamos señalando a ninguna persona en particular. Estamos denunciando un mal en particular. Y ese mal en particular es un espíritu. La tibieza es un espíritu, es un demonio. Es como la sedicia. Sí, hay demonios que tienen nombres propios. Uno de ellos es el demonio de la tibieza. La tibieza es algo espantoso porque les voy a dar un ejemplo de cómo se convierte un corazón en tibio.
Usted tiene a su madre y es el cumpleaños de su madre. Y usted va donde su madre porque debe ir el día de su cumpleaños. Tiene que cumplir con eso. Y va y la acompaña, celebra su cumpleaños y se va. Pero nunca fue porque amaba a su madre, sino porque era su cumpleaños. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es ir a llenar de amor a mi madre el día de su cumpleaños, y otra cosa es ir a celebrarle su cumpleaños, el día de su cumpleaños, y adiós mamá, ¿no? Ya me voy. Y eso es lo que hice, cumplí. A eso se refiere la palabra cuando se dice, la ley no nos hace libres. La ley sola no nos llevará al cielo. Entonces, el amor no se da por el cumplimiento de la ley. El hecho de que yo vaya a cumplir con ese día de cumpleaños no quiere decir que yo le llevé el amor a mi mamá. Pero lo que debía haber llevado era el amor, porque ese cumpleaños quedó vacío ante Dios. No existe, nunca fue, nunca lo celebró, nunca visitó a su madre. Cuando eso se pesa en la justicia de Dios, ese acto no existe porque es un acto falso. Y esto es exactamente trasladado a nuestra relación con Dios. Ahí es donde entra la tibieza. Yo vengo a cumplir con los preceptos de la ley, vengo a misa, me confieso, de pronto doy una limosna por ahí de lo que me sobra, hago esto, hago aquello y cubro mi vida con esos actos de religiosos. Vivo algunas tradiciones y en esa forma yo abrigo mi conciencia y mantengo la culpa con un antifaz, para que así yo navegue este destierro con una religión por la cual yo no tengo amor, porque no es a Dios a quien adoro, sino a mi conveniencia que cubro, a mi conveniencia que protejo. Cuando yo hago una novena, rezo un rosario, hago una penitencia, una promesa, lo estoy haciendo solo por interés, porque quiero sacar algo de ahí. Igual que si fuera que me leyeran las cartas, que si fuera donde un mago, a ver si de repente me soluciona un problema o me saca un conejo del sombrero o algo así para que me dé un beneficio. Y se convierte en una tibieza alarmante, en el que el hombre puede vivir toda su vida. Hay gente que muere así, y no quiero ni siquiera comenzar a describir el estado en que queda un alma si vive su vida así después de todo lo que Dios le dio. Porque tenemos que comenzar por entender la dimensión de lo que Dios nos ha confiado como católicos. Ustedes saben que nuestra iglesia católica es la iglesia del Señor. Y esto debemos tenerlo sin timidez en nuestro corazón. Esto lo debemos proclamar desde los tejados, porque es la verdad. Y esto no quiere decir que somos mejores que nadie. Esto no quiere decir que somos los únicos que se van a salvar. Esto quiere decir que nosotros somos un ejército de Dios que está encargado de ser el apoyo de esta economía de la salvación, precisamente para ayudar a la salvación de las almas. Esto es nuestra misión, pero almas, cuando hablamos de almas, estamos hablando de toda la humanidad, sin importar si es el musulmán, si es el hindú, si es el pagano, el ateo, si es quien sea, almas son todas, y la salvación es para toda la humanidad. Solo que nosotros, como ejército de Dios, como iglesia del Señor, somos instrumentos eucarísticos de reparación y estamos encargados de irradiar esa fuerza y esa gracia
para enceguecer los espíritus que tienen encadenadas a las almas, y entre más vivamos nosotros la realidad espiritual de los sacramentos que nos ha confiado el Señor y nos ha otorgado como armas letales contra las tinieblas, más almas se liberarán, más cadenas se romperán, más almas llegarán al cielo. Miren ustedes que si uno entiende la trascendencia de ser católico, entonces se imaginará la trascendencia del juicio personal. Cuando usted aparezca ante el Señor, Él no le va a preguntar cuántas metas alcanzó en su vida. Él no le va a preguntar absolutamente nada sobre sus alcances en la vida terrenal. Él le va a preguntar cuántas almas han llegado a Él y se han salvado por mi obediencia y fidelidad a lo que Él me confió, a mi fe católica. Obviamente lo primero es lo que le confió sacramentalmente, que es, si usted tiene esa vocación matrimonial y tiene hijos, ese es su primer ministerio, ese es el centro de su iglesia, de ahí parte desde el hogar hacia el templo, pero ese es su ministerio. Yo a veces encuentro personas que están casadas, que son muy católicas, tienen hijos, a veces muchos hijos, y me preguntan, ay, yo siempre me pregunto, ¿qué será lo que Dios quiere de mí? Y yo digo, ¿acaso no se da cuenta lo que Él le está pidiendo? Esos hijos, ese esposo, esa esposa, ese es el ministerio más grande, es la familia. De ahí salen las vocaciones, esa es la iglesia, esa es la familia de Nazaret. Usted tiene un ministerio muy importante. El día que aparezca ante el Señor, no le va a preguntar cuánto tiempo se gastaba barriendo la iglesia, sino cuánto tiempo se gastaba amando y cuidando de sus hijos y de su hogar. Por eso, claro, es muy bueno uno ayudar al Señor en muchas otras áreas fuera del primer ministerio, que en ese caso es la familia. Si uno tiene la oportunidad, sirva también a otros, pero el primer ministerio es ese. Es como el sacerdote le confía al Señor su rebaño, su parroquia, y cuando el sacerdote muere y se presenta al Señor, no le va a preguntar por lo que estaba pasando en otra parroquia o en otro continente, le va a preguntar por sus ovejas. Miren que hay una experiencia de un sacerdote que al mismo tiempo que yo, prácticamente tuvimos una experiencia muy parecida. Él es un sacerdote americano y era alcohólico y tenía abandonada su parroquia, sus parroquianos, y se la pasaba yendo donde otro sacerdote que estaba más o menos a 2 horas de él, se iba a tomar alcohol con él y quién sabe qué más cosas. El caso es que en una de esas, viniendo de regreso hacia su parroquia, se accidentó en su automóvil borracho y quedó en coma. Pero en ese coma él tuvo esa experiencia con el Señor, un juicio ante el Señor, y estaba condenado. La Virgen María se lo pidió a Jesús y él tuvo la oportunidad de regresar, pero el Señor en esa experiencia le mostraba una cantidad de estrellitas que estaban iluminadas y decía, mira esas estrellas, esos son todos tus parroquianos intercediendo por ti ahora mientras estás en ese hospital, y esos son los que abandonaste, esos son, debías estar en tu parroquia trabajando con tus ovejas, pero mira dónde te accidentaste, no estabas en tu parroquia y no estabas haciendo lo que debías. Y el Señor estaba muy firme sobre la perdición de ese sacerdote. Y ahí encontramos nosotros cómo la Virgen María ama a sus hijos y ella los rescata, y el sacerdote regresa y vive una conversión muy linda. Unos pocos tiempos después el obispo le prohibió compartir su testimonio, pero él abrió un centro de retiros para sacerdotes que están en crisis, y eso es lo que hace, una experiencia muy bonita. Pero ese es un ejemplo de lo que es uno abandonar lo que Dios le confió.
Uno tiene que estar donde el Señor lo llamó, como dice San Pablo. San Pablo dice, quédate donde el Señor te llamó. El diablo es un experto en esparcirnos. El diablo es un experto en distraernos. Y creemos que como estamos haciendo tantas cosas buenas por allá y por acá y por allá, todo está bien. Y lo que no nos damos cuenta es que a lo mejor estamos descuidando lo más importante que Dios nos confió. Eso pasa con muchos matrimonios que se vuelven muy activos en la parroquia y en la iglesia y tienen hijos, y al final los hijos terminan odiando a la iglesia porque los abandonaron, porque no los cuidaron, por estar metidos en todos sus ministerios, se gastaron el tiempo que los hijos necesitaban. Eso va contra los principios de la responsabilidad que tenemos, pero todo eso es obra de espíritus. ¿Cómo Él maneja nuestra religión contra nosotros? Él maneja, porque son cosas que aparentemente son buenas, pero al final no son buenas, porque están haciendo daño. Uno no puede hacer el bien para perjudicarse. Ahí es donde, esto lo dicen los libros sapienciales en varios pasajes. No hagas el bien si te vas a perjudicar. Obviamente que en eso no se incluye el martirio, ¿no? Pero estamos hablando de las obras comunes. Todo esto es una exposición para llegar a lo más importante de lo que estamos reflexionando acá, que es la tibieza. Es muy triste el rosario de un tibio. Es muy triste la comunión de un tibio. Peor aún, muy triste la confesión de un tibio. Cuando una persona está sinceramente caminando con Dios y buscando a Dios desde el fondo de su alma y corazón, esa persona, cada que se confiesa, está sinceramente arrepentida y le implora a Dios que le dé la fuerza para no volver a caer en esos pecados. Desde el fondo de su alma le implora y sinceramente se arrepiente. En cambio, el tibio se va a confesar y sabe que voluntariamente va a cometer los mismos pecados otra vez. Lo sabe, pero se confiesa para darle paz a su conciencia. Es igual que ir a un spa, es igual que hacer cualquier terapia. Eso no tiene trascendencia, eso no tiene amor, porque el amor duele, el amor duele. Si yo me voy a confesar, tiene que haber dolor en mi corazón de las cosas que estoy confesando. He ofendido a Dios, seguramente le he hecho daño al prójimo, le he hecho daño a mi alma, he disminuido las bendiciones de toda la iglesia con mi pecado. ¿Cómo voy a ir a confesarme como si fuese algo que simplemente acobija mi conciencia y nada más? Y salgo con el conocimiento de que voluntariamente, sin ninguna batalla, voy a caer en los mismos pecados o peores pecados otra vez. Esa es la tibieza. Ahí está pintada la tibieza. Las oraciones son tibias. Usted a veces encuentra gente orando y en el eco de sus oraciones siente usted un vacío, porque es una rezandera, una salmodia, una recitadera que no tiene corazón, que no tiene amor, y se da cuenta que esas son solo palabras, que no son un incienso, que no se elevan a Dios. Y esto tenemos que concientizarlo profundamente para que la religión no se convierta en una palabrería, no se convierta en un ejercicio, no se convierta en una gimnasia, no se convierta simplemente en una cobija para nuestra conciencia, una arropar la conciencia. Hay que tener una radicalidad en nuestras decisiones con relación al Espíritu, porque de lo contrario estamos luchando contra espíritus que son
radicales. El diablo es radical, el diablo es 100% malo. Ustedes han visto cómo estas feministas salen a la calle y no tienen ningún problema en desnudarse y en ir a hacer cosas espantosas al frente de una catedral, últimamente hasta dentro de las catedrales, y hacen cosas espantosas y las hacen con convicción, las hacen con decisión, lo quieren hacer, lo están haciendo, y es con la furia del demonio. Se ve el mal que hay, la furia, el odio, el desprecio y la inmundicia de los actos que ejecutan. Cuando uno pone eso al lado opuesto, se imaginan el celo, la pasión y la fuerza en que nosotros debemos vivir nuestra fe. La debemos vivir radicalmente, porque el demonio es absolutamente radical. Pero ¿sabe cuál es el lenguaje del demonio hacia el pueblo de Dios? El pueblo de Dios no debe ser radical. Si es radical, lo llaman extrema derecha. Entonces lo intimidan, porque lo llaman como si fuera quién sabe qué, y le ponen unos adjetivos que lo disminuyen como persona en la sociedad. Y la gente se vuelve tímida de eso y se deja tumbar por el diablo. Inclusive la misma familia se presta para ser un parlante del demonio. En la misma familia dicen: ay no, ya te volviste santico o santica. Esto no es necesario de ser tan exagerado. El Señor es misericordioso. Miren que hoy es el día de la Divina Misericordia. Y nosotros celebramos la misericordia del Señor, y en especial con lo que Él ha hecho en los últimos tiempos muy recientes con relación a la misericordia a través de la maravillosa experiencia de Santa Faustina Kowalska con Jesús de la Misericordia, que es un legado extraordinariamente poderoso para estos tiempos. Pero si ustedes se leen con cuidado el diario de Santa Faustina, el lenguaje que Dios tiene con ella, primero pues se encuentra algo muy importante, que es la obediencia a la Iglesia, por encima de las relaciones que tiene Él. Ustedes se dan cuenta que la forma más rápida para saber si uno habla con un vidente falso, con un profeta falso, es por la desobediencia. Hay gente hoy que persigue el Papa, que persiguen la Iglesia, que hacen y son videntes y hablan de que el Señor les mostró que esto pasa y que cuídense de aquello, y sacan mensajes asquerosos contra la misma Iglesia. Esto es falso, porque en el diario de Santa Faustina se puede dar cuenta la enseñanza de Jesús, como Él mismo se pone en obediencia a su confesor. Y muchas veces lo que Él pidió, el confesor no lo autorizó. Y en esto vemos la delicadeza del amor de Dios. Entonces celebramos la misericordia, pero antes de celebrar la misericordia como debemos, tenemos que acordarnos de la justicia. No podemos vivir la misericordia sin entender la justicia, porque este es un mundo pernicioso, mediocre, un mundo cómodo, un mundo relativista. Y entonces hoy desde el púlpito y en muchos ministerios de la Iglesia Católica, contaminados muchos con el protestantismo, se predica solo la misericordia. Todo mundo grita aleluya, porque todos quieren solo misericordia. Y claro, el Señor es misericordia, pero no podemos olvidarnos de su justicia. Ustedes ven que Jesús sacó un látigo y sacó mercaderes del templo con un látigo. Ustedes vieron que Jesús se paró al frente de sus propios judíos fariseos
y los llamó raza de víboras, sepulcros blanqueados. Tenemos que ver que Jesús es justicia y por lo tanto, como es justo, es misericordioso. Pero tenemos que entender de dónde llega la misericordia si no es de su justicia. De ahí llega. Y no podemos esperar que si nuestro corazón no está verdaderamente contrito, si nuestro corazón no está humillado, si nuestro corazón no está consciente de nuestra naturaleza mala, si nuestro corazón no está consciente de las intenciones que verdaderamente tenemos, no podemos en este momento concebir esa misericordia de Dios en nuestra vida, porque Dios, que es justo, no nos quiere hacer daño con su propia misericordia. Es como cuando usted tiene un amigo drogadicto. Hacerle el bien al drogadicto no es conseguirle más droga o darle dinero para que compre más droga. Eso no es hacerle el bien al drogadicto. Como es drogadicto, ayudémosle a que compre drogas. No, normalmente es el tipo de misericordia que la gente entiende, que Dios le apoye su miseria, que Dios lo acompañe en su pecado, que Dios lo acompañe en su mediocridad. Como Él es misericordioso, Él me entiende, que yo soy así débil, que yo no tengo fuerza para cambiar, que yo tengo que seguir viviendo así. Él es misericordioso. Hay mucha gente que vive amancebada por ahí y no tiene ningún interés de cambiar. Y cada que oyen la misericordia se ponen alegres, una sonrisa hasta acá, porque dicen: así nos ama, así como estamos. Yo digo, la experiencia que yo tengo con el Señor es muy diferente, porque sí, el Señor es muy misericordioso, pero por ser perfectamente justo, por eso es misericordioso. Entonces debemos entender que pasamos de una situación a otra. La tibieza se da porque el hombre es cómodo y está buscando su comodidad. La tibieza ama la palabra misericordia, la ama entrañablemente, porque la tiene confundida, porque no entiende la justicia, porque si entendiera la justicia no fuera tibio, porque la tibieza es la ausencia del temor de Dios. Esa es la tibieza, ausencia de temor de Dios. ¿Y qué es la ausencia del temor de Dios? Es la ausencia del conocimiento de la justicia de Dios. Esa es la ausencia del temor de Dios. Ausencia del conocimiento o la concientización del temor de Dios. Y por eso descansa en la misericordia. Eso no es así. Más adelante en la tarde, antes de la Eucaristía y antes de que el Padre nos dé toda su catequesis sobre la misericordia, yo les voy a dar una catequesis que el Padre me pidió, que es sobre la falsa misericordia. Y es importante que también tengamos eso claro. Voy a pedirle al Señor su palabra y con esta palabra cerramos todo lo que aquí hemos reflexionado. Y les voy a leer a ustedes de la segunda epístola a los Corintios, desde el capítulo 4, versículo 7. Tribulaciones y esperanzas del ministerio. Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro, para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros, apretados en todo, mas no aplastados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, mas no abandonados, derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes la muerte de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús
se manifieste en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúa en nosotros, más en vosotros la vida. Pero teniendo aquel espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por eso hablé, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús y nos presentará ante Él juntamente con vosotros. Y todo esto para vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios. Por eso no desfallecemos, aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando, el hombre interior se va renovando de día en día. En efecto, la leve tribulación de un momento nos procura sobre toda medida un pesado caudal de gloria eterna, a cuantos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son eternas. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor y lo bendecimos y tomamos un descanso y el Padre nos dirá cómo sigue el programa.